Fermín López está siendo la gran revelación en esta pretemporada del FC Barcelona. El andaluz, ante el Real Madrid, firmó un golazo por la escuadra y asistió a Ferran Torres para poner el 3-0 en el marcador. Hoy, junto a Fernando Pulpillo, analizamos su temporada en Linares, su progresión y su posible encaje en el Barça de Xavi. Vamos a ello. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos un día más al Estadi. Hoy estamos aquí para hablar de Fermín López, la revelación de la pretemporada del Barça, que está maravillando a Xavi y a sus compañeros, que ayer metió un golazo por toda la escuadra y una asistencia en el clásico ante el Real Madrid, aunque he de decir que el vídeo ya estaba hablado de antes, que lo puede decir Fernando, que no fue solo de ayer, sino que ya veníamos hablando para hacer el vídeo. Lo primero de todo, Fernando, un placer tenerte aquí por el Estadi. Buenas, nada, un placer para mí pasarme por aquí. Es verdad que bueno, siempre que sea para hablar de un talento como Fermín y encima de un jugador que aquí la temporada pasada, pues bueno, no solo jugó muy bien, ¿no? Sino que además dejó huella y ayer se podía ver por redes, ¿no? Estos días después del partido, el cariño que se le tiene, pues un gusto grande. Nada, primero siempre lo hago con cada invitado. Cuéntanos un poquito, no sé si te puedo leer. No eres periodista, pero sí que has estado colaborando con muchos medios allí en Jaén, cubriendo el Linares. ¿Dónde te puede leer la gente? Por Twitter, imagino. Cuéntanos un poco. Bueno, yo no soy periodista, como has dicho, ¿no? Han sido 8 años colaborando con medios de comunicación aquí en Linares, ¿no? Y a nivel provincial, bueno, he escrito las crónicas de los partidos del Linares desde el año 2015 hasta esta última temporada. He participado de vez en cuando entrando aquí en Radio Linares Cadena Ser también a tertulias deportivas o algunas entrevistas. Y bueno, eso me ha permitido, bueno, a lo mejor seguramente estar aquí hoy, ¿no? Porque sí, seguramente sin eso no habría tenido la pequeñita repercusión que he podido tener a nivel local al menos. Y bueno, es verdad que ya este año lo he dejado, ya vuelvo a Linarejos como un aficionado más, como he ido toda la vida. Y bueno, creo que este puede ser incluso el último pequeño aporte que haga a la comunicación deportiva, por lo menos por ahora. Así que un gusto que sea con un crack como Fermín. Pues nada, no has sido periodista, pero sí que has estado mucho tiempo casi ejerciendo como ello. Para el que necesite un poquito de contexto sobre Fermín, es un chico de 2003 que se formó estuvo unos años en el Recreativo de Huelva y en Jaén. Luego se fue al Betis, donde coincidió con un compañero ahora en el Barça como Gavi. Y a los 15 años se fue ya pertenecía a la Masía. El curso pasado, tras completar su etapa de juvenil, salió cedido a Linares en una cesión que quizás ni el Barça, no sé si Linares también se vivía así, tampoco parecía que fuera a ser muy exitosa, porque es verdad que Fermín en la Masía no había jugado casi nunca de titular, quizá le faltaba un poquito ese físico que sí que ha ido ganando después, y ahora llega la pretemporada y se está ganando la confianza de Xavi, de los compañeros. Todo el mundo habla de que está siendo una gran relevación y ayer lo demostró en el Clásico. Lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo se vivió allí las expectativas que había con el fichaje de Fermín? No sé si fueron muchas, fueron pocas, si se sabía mucho del jugador o no. Cuéntanos un poco cómo fue el fichaje. Pues fíjate, normalmente en estas categorías y en el Linares en concreto, ¿no? Pues es habitual que haya mucho cambio de plantilla de una temporada a otra, ¿no? Sí. Sobre todo en Linares, que es verdad que fue un equipo con un presupuesto bajo, un equipo que normalmente sus aspiraciones son pues, estar en salvar la categoría, ¿no? Y quedarse en media tabla. Pues a pesar de que ese, como te digo, es el objetivo, han sido 3 años consecutivos estando arriba. 2 de ellos entrando en playoff de ascenso a segunda A y este último año no entrando en la última jornada, que dependíamos de nosotros mismos si ganábamos en casa, empatamos el partido y nos quedamos muy cerquita de entrar. Entonces eso, como te digo, hacía que muchos jugadores, pues bueno, era un club puente, ¿no? Para muchos de ellos. Y el año pasado, ¿no? El verano, el Linares tenía prácticamente confeccionada la plantilla a falta de un jugador que jugara en la media punta, un jugador que jugara entre líneas, que pudiera desenvolverse en esa posición y que viniera a suplir el rol que antes tenía Fran Carnicer, que ha sido un jugador súper importante aquí en Linares, un jugador con experiencia en segunda, etc. Llegó Fermín, creo, si no recuerdo mal, a final de mercado. Y, hombre, para un equipo pequeño como el Linares, que venga un jugador cedido del Barcelona, ya te pone expectativas altas, ¿no? Más allá de que no conociéramos demasiado acerca de su figura. Yo me informé un poco en ese momento, ¿no? Hablando con gente que la había seguido en el filial, y es lo que tú dices. Tenía la vitola de un jugador pues, muy dotado técnicamente,
al que Sí. físicamente le costaba aguantar en los partidos o poder bregar con jugadores con un cuerpo más fuerte y seguramente intermitente, ¿no? Con excesiva continuidad en el juego. Aquí la llegada, bueno, pues las primeras jornadas pues demostraron que era un jugador que si el físico le acompañaba y aparecía con continuidad en los partidos, pues podía marcar las diferencias. Y yo lo que te puedo decir es que desde el principio pues, aquí notamos que era un jugador especial y que al equipo le podía dar muchas cosas. En la Masía el sentir general un poco, los que lo veíamos era ese, que era un futbolista con mucha técnica, al final el estirón le llegó tarde y eso le hizo que tuviese que mejorar rápidamente técnicamente y quizá rozar la excelencia, mientras que otros compañeros suyos, al estar más dotados físicamente, podían ir tirando con una técnica un poquito menor. Y sí que es verdad que se intuía un buen futbolista y a medida que el físico le fuese acompañando podía llegar, no sé si al fútbol de élite, porque al final siempre es lo más complicado, pero sí podía dar varios pasos en su juego. Metiéndonos de lleno en su temporada en Linares, haznos un pequeño breve resumen. Creo, si no tengo mal entendido, que sí que al principio le costó más entrar, quizás aguantaba en los partidos lo que hablamos del físico, pero a medida que se fue haciendo la categoría, a los compañeros, a los rivales, empezó a destacar muchísimo y la segunda vuelta o segunda parte de temporada creo que fue realmente buena, ¿no? Sí, yo, si tuviera que resumir la temporada suya, creo que sería justo separarla en tres partes, ¿no? La primera sería la irrupción que tuvo, ¿no? Primeras 6, 7, 8 jornadas, pues en esa se vio que Fermín era otra cosa que el Linares no tenía, ¿no? En ese momento jugando de titular creo que todos los partidos, me parece que los 8 primeros en concreto fueron titularidades todas suyas, y bueno, ahí vimos a un jugador que intentaba acaparar mucho balón, ¿no? Que se acercaba mucho a la pelota para intentar participar y que a raíz de esa participación constante en el juego se generase confianza en sí mismo para ser determinante en lo que verdaderamente es, ¿no? Que es en 3/4 en Sí. adelante, en cuanto a conducción, verticalidad, último pase, posible llegada al área, etc. Luego, a partir de esa jornada 8-9, creo que tuvo un pequeño valle, ¿no? Tanto él como otro chaval joven que vino, Aitor Gelardo, que venía del Villarreal B, los dos con muy buena pinta, empezaron muy fuertes y es verdad que luego tuvieron un periodo, pues bueno, hasta seguramente desde el mes a primeros de noviembre hasta diciembre, enero, un poquito más flojo, ¿no? Ahí, bueno, seguía siendo titular, es verdad que en algunos momentos descansaba, pero bueno, quizá pasó una racha un poco más Sí, pero negativa. algo normal, ¿no? Al jugar Claro, estos exacto, jóvenes porque es totalmente lógico. efectivamente, además él venía bueno, era su primer año en senior, ¿no? Sí. Ayer lo dijo el otro día cuando lo entrevistaron, ¿no? Venía de jugar de juveniles y quieras que no, bueno, pues irrumpen muy pronto, ¿no? Pero es verdad que se le notaban dos cosas. La primera, que es un jugador que se está viendo además con el Barcelona, que sin pelota se desfonda. O sea, Muy intenso. es un tío que en presión, sin balón, a la hora de defender, es súper implicado. ¿Qué pasa? Que con la temporada cuando empezó con el Linares, minuto 60, minuto 65, estaba completamente desfondado. Y es Claro. verdad que ese fondo se le notaba un poco. Y la otra pega seguramente fue el bajón del equipo. El Linares empezó muy bien, pero luego se le fue complicando un poquito la temporada y creo que ahí, bueno, tampoco era Fermín el jugador que tenía que tirar del carro por edad y por juventud en ese momento. ¿Qué pasa? Que llega el mes de febrero, Fermín acumulaba creo que un gol anotado Sí. y un par de asistencias y en febrero de repente hace clic y rompe increíble. De hecho, sus cifras finales de temporada son 12 goles en total, 11 de ellos en la segunda vuelta a partir de enero. O sea, un cambio drástico. ¿En qué percibí yo ese cambio en él? En que creo que él entendió, y seguramente también con Alberto González y el cuerpo técnico del Linares, que el equipo no lo necesitaba tanto acercándose a recibir en Más. ciertos momentos, sino que lo necesitaba a nivel de desequilibrio, lo necesitaba en la frontal del área. Y empezó a participar menos, pero a ser mucho más determinante en su A acción. elegir mejor, ¿no? Cuando participar. Exacto. Llegaron los goles, llegaron las entradas al segundo palo cuando el centro venía desde la derecha, porque ya ahí empezó a combinar tanto jugando en banda izquierda, que muchas veces de aquí a la gente no le gustaba mucho que jugara ahí. A mí es que los mediapuntas normalmente cuando son tan jovencitos me gusta mucho que arranquen en izquierda, porque a veces por falta de experiencia o juventud para perfilar se les cuesta jugar entre líneas y entrar desde la izquierda con esa diagonal pues le permitió llegar por sorpresa en muchas ocasiones. Acumuló goles de cabeza, sorprendentemente con la Sí. estatura que tiene. Acumuló goles, como te digo, con centros desde la derecha y él entrando al segundo plano, al segundo palo. Definiciones frente al portero, remates desde la frontal del área. Y como te digo, menos participativo, pero unas participaciones muchísimo más decisivas. Y bueno, y luego con unas características técnicas y unas cualidades
pues que hemos visto en estos partidos contra el Barcelona, ¿no? Yo sin duda me quedaría con el control de balón que tiene. O sea, Fermín es un jugador que ya en primera ref se notaba la diferencia. Él recibía de espaldas y con el control se limpiaba el defensor, y no solamente eso, sino que se giraba y se ponía de cara con un único toque de pelota. Y creo que ese tipo de cosas son las que marcan la diferencia y le hayan hecho ser, probablemente te diría que junto a Sergio Arribas del Real Madrid Castilla, los dos mejores mediapunta, o al menos los más productivos de toda la categoría el año pasado. Sí, sin duda. Creo que su temporada ha sido de un nivel soberbio. Creo que ha demostrado ese fútbol que quizás en la Masía le costaba más porque tampoco acumulaba tantos minutos, le costaba más entrar. Recuerdo yo que fui a Las Rozas a ver la final de la Copa de Campeones Juvenil, donde anotó gol en la final en los últimos minutos, salió 20-30 minutos y sí que es verdad que en el Barça, sobre todo, jugaba mucho por izquierda, donde decías tú que sí te gustaba verle entrar por ahí. Y te quería hablar sobre su posición ideal. Tú que la has visto la temporada entera, hablabas de esa media punta, ¿no? Ese interior más de 3/4. En la Masía, como te digo, se le veía mucho más en posiciones quizá adelantadas, pero parece que su fútbol se ha ido transformando, no a un interior al uso, un interior de la base, pero sí a un futbolista, un centrocampista, más relacionado con la frontal, con el último tercio, último pase, llegada. ¿Dónde crees tú que puede hacer carrera o cuál crees que es su posición ideal? Bueno, yo creo que puede haber diferencias según si Fermín se asienta en el Barcelona, ya no te digo en el primer equipo, que bueno, ojalá, ¿no? Pero al menos en el Barça B, que es verdad que tiene una forma de jugar muy marcada, ¿no? Creo que el 4-3-3, aunque ahora es verdad que Xavi está probando otras cosas, ¿no? Jugando con 4 centrocampistas, pero bueno, en principio siempre hay un medio centro y 2 interiores, más allá de que luego haya un media punta por delante y 2 delanteros o 2 jugadores en los extremos, ¿no? Creo que en clave Barcelona Fermín tiene claras dos posiciones. Yo creo que una es la de interior izquierdo, por perfil, porque le permite meterse hacia adentro, pero podría ser el derecho siempre y cuando sea el interior más largo de los dos. O sea, no el interior de pues, tipo Frenkie de Jong o tipo Gundogan ahora, ¿no? Que se acerque más al medio centro, que sea el que gestione un poco la pelota, y él puede ser el interior más largo, ¿no? El que puede recibir en un momento dado en 3/4 y acercarse a la frontal del área. Que esté a mayor altura y que pueda recibir entre líneas. Ahí, ¿qué sí tiene ahora que no tenía hace un año? Pues el físico que está ganando. Es verdad que todavía tiene que recuperar más, pero un dato que te puedo dar, Fermín llegó en septiembre el año pasado al Linares con una talla S de equipación y en el mes de marzo pidió al club que le pasaran a una M. Lo he leído eso. Porque el trabajo de físico y el trabajo de gimnasio, pues bueno, sin ser un jugador súper musculado ni mucho menos, pero es verdad que nosotros, que lo hemos estado viendo con continuidad, se le notaba ese trabajo de gimnasio en los brazos, en el torso, en fin, luego es un jugador que tren inferior tiene y puede aguantar ciertos golpes, y creo que jugar en el centro del campo está un poquito más preparado ahora para, pues bueno, para lo que vimos ayer, ¿no? De hecho, hubo una jugada que el otro día contra el Real Madrid que chocó con Toni Kroos y Toni Kroos se fue al suelo, ¿no? Y él intentó recuperar la pelota. Entonces, bueno, creo que ahí sería su baza, y la otra sin duda es lo que hemos dicho antes, ¿no? Ese interior izquierdo que pueda venir hacia adentro, que en ciertos momentos pueda complementarse con algún jugador en la frontal del área, porque creo que tampoco es Fermín un jugador que tenga que aportar muchos goles. Creo que lo ha hecho en primera red, porque es una categoría muy particular y el Linares se lo demandaba. Ya te digo, puede hacerlo, pero no creo que el gol sea su principal virtud. Creo que tiene otras virtudes más allá de la capacidad para hacer cifras. Sí, algo que a mí me encanta de Fermín es, lo hemos hablado, lo has comentado antes, es la verticalidad, ¿no? Cuando llega a 3/4 creo que tiene último pase, tiene inteligencia para saber cuándo venía a recibir. También tiene, como ayer lo vimos, golpeo de la frontal, se atreve. Algo que es importante, más allá de tener buen golpeo, creo que es importante en un Barça, además, que llega hasta estar cedido en primera ref, que te atrevas a meter últimos pases, que te atrevas a pegarle, porque quizás puedes tener ese talento, pero no demostrarlo, no tener la personalidad suficiente como para demostrarlo. Yo creo, no sé cómo lo ves tú, que Xavi la temporada pasada venía reclamando un interior así, que se atreviese, sobre todo cuando no estaba Pedri en el campo, se notó mucho que al Barça le costaba en 3/4 generar, atreverse. Creo que puede ser ese cuarto centrocampista, no sé si tendrá muchísimos minutos, pero sí que vaya entrando poco a poco y que Xavi le vaya dando confianza, ¿no? Sí, yo creo que ha hablado de algo importante, ¿no? Yo creo que Fermín es un futbolista que puede cambiar mucho, porque tiene 20 años y los jugadores ya sabemos lo que evolucionan, ¿no? Lo veo a priori, al menos por ahora, un jugador más de jugadas que de juego. En el sentido de que
no creo que sea un jugador que te ordene el equipo con sus pases, que no es un gestor de pelota, ¿no? Como puede ser Pedri. Pero sí con acciones más determinantes puede marcar la diferencia. No es un excepcional asistente, pero creo que, como hemos dicho antes, la capacidad que tiene para romper líneas, para ser vertical, para conducir. Sí. He leído en algunos casos que es un jugador muy rápido. A mí no me parece especialmente rápido. Me parece que tiene un buen primer paso, más aceleración. Me parece que tiene más aceleración que otra cosa. De hecho, en Sí. Linarejo ha habido veces que en ciertos partidos, en contragolpes en los que a él se la daban larga y tenía que llegar tenía posibilidades de encarar en el mano a mano contra el portero, en una carrera larga le ganaban. Porque es verdad que es pequeño, tiene una zancada muy grande y aunque arranca rápido los primeros 3-4 metros, luego ahí tiene una velocidad más media, ¿no? Pero sí es verdad que esa conducción para eliminar rivales, para cizaguear, para luego soltar el balón en el momento idóneo, que creo que también es un punto en el que todavía tiene margen de crecimiento, ¿no? Y que fue mejorando el año pasado, esa toma de decisiones. Primeros partidos era un jugador excesivamente individualista en ciertos momentos. Le costaba soltarla. Le costaba soltar, la soltaba, pero la soltaba tarde. Cuando en el momento en el que tú regateas y eliminas al primer rival, tienes que buscar al compañero que esté libre para luego aprovecharte. Sí. Y bueno, yo creo que ahora mismo su gran baza es esa. Yo, hablando en clave Barcelona, siendo muy exagerado, porque obviamente no creo que vaya a ser un jugador muy importante en el primer equipo todavía, un medio centro como Frenkie de Jong, un interior de base de jugada como Gundogan o Pedri, y que él pueda ser el jugador de tercer escalón, pues creo que ahí es donde encaja bien, o como te digo, con un Pedri y Gundogan en el centro del campo y él siendo el interior izquierda, que bueno, con Ansu Fati regular en el tema físico y Ferran jugando más bien en otras posiciones, a lo mejor sigue teniendo oportunidades en esta temporada. Y además es un chico que, viniendo de la Masía, en la situación económica que está el Barça, poder sumar ahí un futbolista, quizás cuando se te lesione Pedri, por ejemplo, llevamos 2 temporadas que Pedri se ha lesionado en un tramo importante de la temporada, tener un chico que ahí te puede cumplir, que quizás, obviamente, todavía no está preparado para ser titularísimo en el primer equipo, pero sí te puede entrar y te puede desatacar muchos partidos. Creo que es una baza importante, teniendo en cuenta, como digo, con la situación económica del club. Te quería preguntar ahora, antes le hemos hablado... Con respecto a esto, sí es verdad que una posible baja de Pedri, que al Barcelona estos años atrás le ha penalizado mucho, ese rol de jugador que da la última pelota lo tienes con Gundogan y permite que Pedri, que Fermín sea justo eso que hemos dicho, ¿no? Y luego hay otro punto importante que también lo has citado tú antes. El gol que marca contra el Real Madrid, esa capacidad para atreverse a pegarle desde la frontal del área con su pierna. Con la pierna mala. Efectivamente. Pues te habla, más allá de la técnica de golpeo con la pierna mala, a mí lo que me habla sobre todo es de su personalidad. O sea, Fermín tiene una personalidad apabullante. Lo hemos visto nosotros en primera ref, que es una escala mucho más pequeñita. Sí, pero una categoría exigente. Contra el Barcelona ya se nota. Sí, primera ref además, aparte de ser menor categoría, es una categoría muy exigente. Viendo de juvenil, le puede costar y Fermín se adapta a la perfección. Te quería preguntar, porque hemos hablado antes del gol, que ha marcado sobre todo a partir de febrero muchos goles de todos los colores. 11 de sus 12 goles, creo que en primera red, como comentabas, han sido a partir de febrero. ¿Se le ha notado mucha mejoría ahí a Fermín desde la primera vuelta o primeros meses? ¿Qué crees que ha sido un punto clave? Porque le hemos visto marcar, como decías, goles de cabeza, definiciones increíbles, de volea también. ¿Cuál crees que ha sido el punto, ¿no?, de inflexión o la mejoría respecto a los primeros partidos de Fermín ahí? Pues fíjate, yo creo que para hablar de esa mejoría sería injusto no citar la figura del entrenador. Porque Alberto González, bueno, para el que no lo conozca, que entiendo que mucha gente no lo conocerá, eran ya 3 años en el Linares, sacándole un partido increíble a una plantilla hecha con un presupuesto bajísimo y jugadores de categorías más bajas de lo que están ahora, y muchos de ellos proyectados a equipos mejores, pues gracias al rendimiento también del cuerpo técnico. Y creo que la clave principalmente está en la capacidad suya para entender el juego, que yo creo que es una cosa en la que mejora enormemente, como te decía antes, ¿no?, esa toma de decisiones, el no tener siempre que acercarte al balón, sino que a veces alejarte de la pelota es lo que te va a generar esa ocasión de gol, como te he dicho antes, atacando el balón a segundo palo, rompiendo por dentro con ciertos desmarques que permitían quedarse delante del portero. Y creo que esa es una de las claves, el saber qué hacer en cada ocasión. Y la segunda te diría, el tema del físico, no por ese desarrollo muscular del que hemos hablado, ¿no?, sino porque desfondarte en el minuto 60 hace que cuando tengas que tomar o ejecutar ciertas jugadas, el oxígeno en el cerebro no funciona igual, ¿no?
y creo que esa capacidad para no tener que desfondarse tanto, aparecer cuando tiene que aparecer, pues te da una frescura mental. Pues bueno, que yo recuerdo mano a mano de Fermín en la primera vuelta, un par de ellos en algunos partidos que remató al portero, y muchísimos goles entrando en segunda línea, rematando dentro del área y el balón acababa dentro. Entonces, bueno, yo creo que la clave principalmente serían esas dos cosas, bañada obviamente por esa mejora en torno a la figura del entrenador, que con estas Sí, edades es bastante importante. fundamental. Quería comentarte ahora hemos hablado sobre Fermín con balón, el gol que tiene. ¿Cómo es sin balón? Le hemos hablado un poquito por encima, antes me has comentado. Porque al final yo a la Masía sí que le vi un futbolista con energía, intenso, quizás, no sé si muy parecido a Gavi, pero sí que tiene algunas cosas que dan, por ejemplo, cada balón como si fuese el último del partido. Creo que es algo positivo porque más allá de ser bueno técnicamente, en el fútbol como está ahora mismo, si no aportas sin balón, vas a ser un jugador mucho peor de lo que podría ser. Te quería comentar si le ves esa inteligencia para meter la pierna, para saber cuándo saltar a la presión. Le ves aportando mucho en presión adelantada, porque recordemos que este Barça de Xavi de la última temporada, en Liga, ha dejado mucho que desear en ciertos partidos con balón, pero sí que es verdad que la presión adelantada que proponía en muchas ocasiones le ha dado muchos frutos y ha sido una de las claves. ¿Le ves siendo ese perfil en primera línea, intenso y robando mucho balón? En ese sentido, Fermín es que es puro Barcelona. Y puro Barcelona de Xavi encima, que es un equipo que quizás más pragmático, ¿no? En ciertos Sí, momentos, los que si tiene que defender no le importa. Y bueno, yo creo que más allá de que lógicamente tendrá que mejorar sí, cómo va la presión, en qué momentos tiene que ir, en qué momentos tiene que a lo mejor tapar línea de pase, ¿no? Pero tiene ese chip integrado ya de que sabe que sin pelota tiene que responder. Y eso no todos los jugadores lo tienen. Eso Gavi lo tiene, pero otros jugadores de la Masía seguramente no. Y creo que eso es lo que marca la diferencia, porque obviamente con 20 años el crecimiento táctico de cómo presionar lo puedes ganar, pero muchas veces hay cosas innatas que por mucho que tú las trabajes no sí, vas a ganarlas. Y él tiene innato esa capacidad para luchar, para meter la pierna, y es lo que te he dicho antes. Está ganando musculatura de tronco para arriba, pero luego de tronco para abajo un jugador que tiene un tren inferior fuerte, tiene unos cuádriceps buenos, sabe meter el culo en ciertos momentos y no tiene miedo a meter la pierna contra jugadores más grandes que él. Y yo creo que eso es una cosa súper importante, porque hoy día no te vale con ser súper talentoso con balón, sino que tienes que saber sin pelota, que tienes que aportar muchísimo más, y sobre todo en este fútbol de hoy día, ¿no? De mucha transición, de mucha ida y vuelta. sí, al final en la Masía, en la fábrica, en el Madrid, casi todos los jugadores que salen mediocentros y no mediocentros, centrocampistas, tienen mucha técnica, con balón son buenísimos. Es verdad que hay algunos que le faltan no Claro, solo físico, sino esa personalidad para saber cuándo meter la pierna, exacto. que Fermín sí tiene, Gavi sí tiene, otros futbolistas quizás les cuesta un poquito más esa característica. Quería preguntar, quizá la pregunta más, ¿no?, más clave y más comprometedora, que es pronto todavía, pero ¿tú le ves preparado para dar un salto a Primera División? Obviamente no como titularísimo en el Barça, porque creo que es complicado en un equipo que está tan asentado además del centro del campo, pero le ves entrando con algunos minutos en algunos partidos, 15, 20 minutos al final, para aportarnos esa frescura, ese atrevimiento, y quizás en partidos a lo mejor que también están empatados. Al Barça el año pasado le veían muchos partidos que al rival al final se te mete en bloque bajo, te cuesta generar, y sí que Fermín puede ser una baza más para esos partidos. ¿Le ves ya preparado para ese salto? A ver, ¿quién te dice ahora no después del partido del otro día, ¿no? Ya, Que sale y responde de esa manera. A ver, Fermín hace un año no había jugado contra adultos nunca. no, no, Y en un año ha pasado de jugar de juveniles a jugar en primera red, y ahora está a puntito de dar el salto, ya no solamente de jugar, pasar a segunda división A, ni siquiera a primera división, sino dentro de ese la base. salto enorme a un Barcelona que va a jugar competición europea y que es uno de los equipos más grandes del mundo. A mí me parece que es un salto, bajo mi punto de vista, demasiado grande. ¿Por qué? No porque no tenga calidad, sino porque creo que con la edad que tiene Fermín lo que necesita es jugar. Y no es Ya, lo mismo jugar contra defensas de un equipo de la tercera categoría del fútbol español, que jugar en la Liga Española y en algunos contextos incluso en Copa de Europa. Creo que sí. es un salto muy grande. ¿Que puede responder como revulsivo en ciertos momentos? Sí, hombre, yo como revulsivo me lo puedo creer un poco más. El Mm, partido del otro día contra el Madrid
también creo que hay que cogerlo un poco con pinzas. Yo lo Sí, digo porque un poco los pies en la tierra, ¿no? Porque entró en un momento en el que el partido estaba mucho más partido, el Madrid se había abierto mucho más y obviamente ahí con espacio un jugador que te rinde muchísimo. Ahora, si me preguntas por el contexto ideal para él, pues creo que tiene que... Es que te lo digo porque yo estoy harto de verlo con muchos jugadores que en estas categorías parecían muy buenos y quieren dar el salto antes de lo que su fútbol y su cuerpo se lo permiten. Y yo creo que un año en un equipo más grande que el Linares en primera ref o incluso en un equipo de segunda A le permitiría mucho rodaje porque creo que lo que Fermín necesita es seguir jugando con continuidad contra adultos, es decir, contra hombres. Y a raíz de ahí, cuando gane esa continuidad y esa madurez que todavía le falta, poder dar el salto al Barcelona. Pero ya te digo, esto pues tú sabes cómo funciona, que tú dices una cosa y luego la realidad en el campo te cambia drásticamente, ¿no? Yo como ya no solamente, mira que yo soy del Real Madrid, pero me encantaría que a Fermín le fuera genial y ojalá en el Barcelona o en cualquier equipo. Creo que todavía necesita un poquito más de tiempo para seguir madurando y para dar ese salto definitivo. Es verdad que en el Barça últimamente, yo por ejemplo con Valde lo decía mucho, que en primera ref no está dando su mejor nivel o que quizás tampoco le veía preparado. Luego hay futbolistas que suben y te sorprenden, dan un nivel que quizás no te esperabas. Con Gavi fue diferente porque sí en el juvenil ya demostraba mucho, pero es verdad que Gavi, por ejemplo, es que hay futbolistas que quizás son elegidos, ¿no? Que llegan de juvenil A sin haber jugado un solo partido con adultos, te llegan a primera división y compiten igual contra chavales de su edad que en primera división. Pero es verdad que yo creo que es un paso intermedio para Fermín. Mi intuición es que el club se lo va a quedar, creo que se quedará este año, pero sí que podría jugar asiduamente con el Barça Athletic en primera ref y de vez en cuando subir con el primer equipo o estar en dinámica primer equipo, entrenar con el primer equipo y bajar a primera ref. Creo que sería un buen paso intermedio para su carrera. Sí, lo que te puedo decir con respecto a eso, por lo que a mí me contaron el año pasado gente cercana a él, hasta la temporada, yo creo que todo ha cambiado este verano, porque el Xavi le ha transmitido una confianza que seguramente antes no la tenía. Pero la idea que a mí me decían que existía en la cabeza de Fermín, y no solamente de Fermín, sino de su familia, porque Fermín vino a Linares con su familia estaba siempre en la grada, es un chaval que creo que tiene la cabeza bastante bien amueblada y que la familia lo tiene de cerca, sí. Él estaba un poco descontento con el Barcelona, porque notaba que desde la cantera no se le había cuidado tanto como a otros jugadores. Él, por ejemplo, coincide con Gavi, son de la misma generación. Y él percibía eso, ¿no? Y creo que en su momento, cuando terminó la temporada y él la había roto completamente en el Linares, la intención que él tenía en un principio era poner, no digo no continuar, pero poner en duda si continuaría en el Barcelona Athletic, suponiendo, ¿no? Porque se entendía que en el primer equipo no iba a tener la oportunidad. Ahora, ya te digo, esto cambia increíblemente de un día para otro. Xavi le ha demostrado confianza, lo hemos visto ahí, ¿no? Cómo se señalaba la camiseta del Barcelona en la celebración. Entonces, bueno, es verdad que eso puede cambiar. Hay gente que dice que más que quedarse en primera ref tendría que ir cedido a un segunda A. Es una posibilidad también, ¿no? Que sea un paso intermedio, no quedarse tanto en segundo A, porque es verdad que hay ciertos jugadores que tú los ves en primera ref y dices son buenos y el salto a lo mejor le cuesta, pero a lo mejor hay futbolistas que cuanto mejor estén rodeados, mejor rinden. Sí, tal Puede cual. ser Fermín también ese caso, ¿no? Es que esto es difícil de dilucidar. Yo, si me preguntan mi opinión, creo que una cesión a un segunda A sería lo ideal y bueno, y a raíz de ahí, si rinde y aporta, pues bueno, intenta seguir el paso de los Gavi y los Pedri. Sí, al final aquí jugamos un poco a intentar adivinar lo que va a pasar, pero en el fútbol es complicado, no solo con los futbolistas ya más adultos, sino con los jóvenes sobre todo, porque te demuestra confianza en 2 entrenamientos o 3. Al final, Fermín, lo que decías tú, quizá ponía en duda si continúa en el Barça. Ayer no tuvo minutos que sí, por ejemplo, y los tuvo él. Marc Casado, por ejemplo, que es un futbolista que yo tengo mucha fe del filial, que es medio centro, no ha tenido ningún minuto en la gira y Fermín ha jugado 2 partidos. Al final es un chico que está convenciendo a Xavi y quién sabe si dentro de poco le podemos ver en primera, porque el fútbol cambia. Y que los 10 últimos minutos contra el Madrid es que han hecho mucho ruido, ¿eh? Sí, no, tal cual. Es un ruido mediático alucinante y eso, quieras que no, también va a pesar tanto para la decisión de él de decir, oye, que estoy aquí y me estoy haciendo notar, aunque juegue poco, si confía en mí me quedo, como a nivel del club de decir, oye, que a lo mejor tenemos un jugador con mucha más estrella de lo que hace un año podíamos pensar. Te quería preguntar ahora, que siempre es un aspecto que al aficionado le gusta. Yo creo que él ayer lo dejó claro, no sé si tú lo sabrás más, que has estado más cerca esta última temporada,
creo que él es muy aficionado al Barça, ¿no? De pequeñito, creo que lo ha dicho, y eso también es algo que al aficionado le gusta porque al final tener jugadores en tu club que no solo que vengan de categorías inferiores, que hay mucho debate con eso, si es canterano o no, que Mm. podría dar para otro vídeo, pero creo que sí que es muy, muy aficionado al club, ¿no? Pues ahí me pilla. Yo No sí sabe. sé que él, bueno, empezó en la cantera del Recreativo de Huelva, después pasó por la del Betis y ya desde la del Betis llegó al Barcelona. Ahí no lo sé, pero es verdad que, hombre, viendo cómo celebraba el gol el otro día, ¿no? Esa rabia, Sí, aquí la hemos visto mucho con el Linares también, ¿no? Porque él al final se sintió muy identificado con la ciudad y con la afición le demostró un cariño enorme. Pero bueno, yo creo que esa celebración, ¿no? Cómo se cogía la sí. camiseta y la rabia con lo que lo hacía, pues yo creo que demuestran que si el Barcelona y Xavi le dan la confianza, pues él Se le deja probablemente, todo. a diferencia de lo que pensaba hace un año, quizá ahora sí responda mucho más positivamente. Hmm. Ahora, ya para acabar, te quería preguntar sobre la personalidad de Fermín, porque creo que tiene, como muchos futbolistas, dos partes, ¿no? Una cuando está en el terreno de juego, que es un futbolista muy intenso, lo decíamos, con las celebraciones, todo lo que mostró, y una parte que parece ser fuera del campo, que es un chaval con los pies a la tierra, muy humilde, porque cuando se le ve hablar se le nota. Cuéntanos un poco sobre cómo es el chico, si has podido tener algún contacto con alguna de su familia, cuéntanos un poco. Hmm. Bueno, lo que aquí percibimos en Linares es un poco lo que te he dicho antes, ¿no? De un chaval muy normal, muy humilde. Bueno, recuerdo un partido en concreto en el que él jugó impresionante, se retiró todos los jugadores del césped, ¿no? Y él se quedó en el césped, bajó su familia, bajaron, es que estaban sus padres, no sé si estaban sus hermanos, o había niños pequeños, no sé si eran sus hermanos pequeños, sus primos, estaban sus tíos, en De todo fin, el que mundo. le acompaña a toda la familia. Y él coge, compra entradas para toda la familia y amigos suyos del pueblo de Huelva y los invita a ver los partidos cuando hay un partido grande para que lo vean en la grada. Entonces eso demuestra que es un chaval bueno, que tiene que tiene los pies en el suelo totalmente. Yo he estado sentado un par de veces en la grada justo al lado de su madre y si ve a la madre cómo grita y cómo anima a su hijo cada vez que la coge, que coge el balón y se veía desde allí, o sea, tú percibes que es un chico muy familiar, que la familia, los padres pues lo llevan en volanda y lo están protegiendo seguramente mucho para que no se le suba en la cabeza todo el aura mediática en el que va a estar metido hasta dentro de muy poquito. Y bueno, creo que eso es súper importante, ¿no? Ya hemos Sí. visto experiencias de muchísimos jugadores que el entorno familiar no era bueno, al revés, lo contrario. Y con estas edades, lo que te digan tus padres va a misa, Sí, ¿no? va a Y misa. creo que es importantísimo que tengan la cabeza amueblada igual que parece que la tienen. Te iba a comentar un poco eso, porque es verdad que, como comentaba justo, le iba a decir que vemos jugadores a día de hoy que el entorno no es el mejor o toma malas decisiones continuamente, la familia puede pesar mucho sus decisiones y creo que Fermín, lo que se ve desde fuera, sin haber tenido ningún contacto ni nada, es que es un chaval con los pies en la tierra, que su familia le transmite eso, humildad, que hoy estás aquí en el fútbol, al día siguiente bajas y tienes que valorar mucho lo que tienes porque es importante, más allá del técnica, lo que hagas dentro del terreno de juego, también lo que hagas fuera es importantísimo. Nada, Fernando, ha sido un placer hablar sobre Fermín. Creo que se hablará bastante sobre él, aunque tú ya te retires del entorno mediático. Creo que por Twitter te veremos comentar mucho sobre el chico porque parece tener un futuro brillante. Sí, sin duda. Yo ya te digo, aquí le hemos cogido mucho cariño y creo que somos muchos los aficionados y los medios también de aquí que esta temporada van a estar pendientes de él, sea en el primer equipo del Barça, sea en el Barça Athletic o sea Sí, en cualquier equipo al que vaya cedido. Y nada, por mi parte, un placer venir a visitaros y hablar un poquito de nuestro Fermín, ¿no? Que ya lo digo nuestro porque es tuyo y ya mío y de vuestro. todos. Y nada, los que nos estáis viendo, sabéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales que existen. No las voy a nombrar todas porque son infinitas. En TikTok, en Spotify se puede escuchar el podcast. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en otra. Adiós. Gracias, hasta luego.